Buenas y bienvenidos a otro tutorial de dibujo técnico en el sistema diédrico. En este caso vamos a hacer una sección a un prisma oblicuo por este plano. Siempre lo que tenéis que hacer para empezar en un ejercicio de secciones es hacer un cambio de plano perpendicular a una de las trazas del plano, para así hacer un cambio de plano que deje el plano o en un plano de Cantey o en un plano vertical. Y así poder ver las intersecciones directamente en una de las dos trazas. Para eso vamos a alargar la traza del plano y voy a poner en negro. Vamos a hacer una traza perpendicular. Bueno, vamos a tirarlo más para arriba para que no se coma el dibujo. Y vamos a hacer una traza perpendicular a la traza. O sea, vamos a hacer un cambio perpendicular a la traza horizontal del plano. Ponemos que hemos hecho un cambio de plano, que yo no lo pondré, pero en el examen tenéis que poner que habéis hecho un cambio de plano de la traza vertical, o sea, V1H0, y pasamos los puntos de abajo, los puntos de la traza horizontal, a nuestro nuevo cambio de plano. ¿Cómo se hace eso? Pues perpendicular a nuestro nuevo cambio de plano, o sea, nuestro nuevo plano, digamos, vamos a pasar rectas por cada punto. Ok. Y ahora las de la parte de arriba también. Todas. Todos los puntos los tenéis que pasar. En este caso voy a dejar espacio por arriba porque sé que no está en el suelo, sino que está en una distancia que ahora veremos cuál es. Vamos a subir esta un poco más. ¿Y cuál me queda? Este de aquí abajo. Ok. Ahora vamos a coger la distancia de... O sea, la altura del prisma, que en este caso es la misma en todos los lados. Así que, utilizando las líneas de referencia y el dibujo, vamos a coger la verdadera magnitud de la altura. O sea, la altura del prisma. Y la vamos a transportar a nuestro cambio de plano. Subimos un poquito más. Y ahí estaría nuestra altura. Ok. Y ahora... Y ahora trazamos pues la altura, la cara de arriba, que en este caso será una línea paralela al, a la línea de tierra. Ok. Ahí está nuestra cara de arriba. Vamos a subir este punto que nos hemos quedado un poco cortos. Vale. Pues ahora vamos a unir los puntos de abajo. A ver, si cogemos este punto de aquí, vamos a ver qué punto es este de aquí. Y este se une con este.
Y este de aquí es este de aquí arriba. Entonces, este de aquí se tiene que unir con este. Pues vamos a hacerlo. Y lo trazamos. Bueno, ahora vemos que este punto de aquí, que es este de aquí, se une con este de aquí. Que si vemos, es el siguiente de arriba. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir esos dos puntos. Y seguimos mirando. Este punto de aquí es este punto de aquí. Y este punto de aquí abajo se une con este, que es este de aquí, el de la esquinita. Pues los unimos. Y por último, estos dos. Ok, ya tendríamos el prisma cambiado de plano. Y ahora nos falta cambiar de plano el propio plano. Entonces cogemos un punto al azar, el que nos dé la gana, del plano, y lo bajamos. Por ejemplo, voy a coger este de aquí y lo bajo. Y ahora, cuando toque la tierra, pues perpendicular. O sea, lo mismo que como si pasásemos un punto. Perpendicular al cambio de plano, subimos una línea de referencia. Y pasamos la altura de ese punto. La ponemos. Y unimos la traza del plano, que es esta de aquí. La voy a poner de color azul también. Con su grosor. La unimos con lo que hemos encontrado. Y ya estaría el plano cambiado. Como podemos ver, al ser un plano de Cantey, las intersecciones se hacen directamente. Entonces podemos ver que el plano corta esta arista de aquí, en este punto, esta arista de aquí en este punto, esta arista de aquí en este punto y esta arista de aquí en este punto. Cuando ya tenemos las intersecciones vistas, pues las bajamos. Vemos... Bueno, pues las bajamos. Lo voy a hacer con líneas de referencia de otro color, del mismo color rojo, para que se vea bien. Hacemos una perpendicular al cambio de plano. Y bajamos el punto. Bajamos el punto. Bajamos este punto también. Y bajamos este punto también. Lo voy a poner así y ahora determinamos dónde está cada punto. A ver. Este punto de aquí está en esta lista. Y esta lista sale de este punto, que es este de aquí. Y de este punto, que es este de aquí. Entonces, la intersección tiene que ser aquí, en esta lista de aquí. En esta lista de aquí. Después tenemos que esta intersección está en esta lista. Y esta lista sale de este punto de aquí, que está aquí atrás, y el punto de arriba. Entonces, esta intersección tiene que estar justo aquí. Después tenemos que esta intersección sale de esta lista, o sea, está en esta lista y sale de este punto, que está aquí, y el punto de arriba, que está aquí. Entonces tiene que estar justo aquí. Y la última, pues es la última lista que falta y está aquí. Ahora ya tendríamos hecha la sección
sección en la proyección horizontal. Ahora nos falta pasarla a la vertical. Trazo. Esto sería nuestra sección y ahora la tenemos que subir para determinarla en la proyección vertical. Para esto vemos, bueno, subimos los puntos para empezar. Subimos los puntos. Y veremos que corta las aristas. Y esos serán nuestros puntos de intersección vistos desde frente. Que será este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Y al unirlos, tenemos la intersección hecha. Y así se haría la sección en este prisma oblicuo. Todo lo que está dentro de este cuadrado es la sección. Entonces lo podéis pintar por dentro. Y como veis es un ejercicio muy fácil, los ejercicios de secciones siempre se hacen igual, con un cambio de plano y se ve directamente. Y espero que os haya servido. Nos vemos.